Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísimas noticias que revisar, importantes, necesarias para ser ciudadanos y ciudadanas bien informados. Vamos de inmediato con los titulares. Contraloría constató una serie de irregularidades en el traspaso de fondos públicos a fundaciones en las 15 seremis de viviendas y gobernaciones regionales que fueron auditadas. Esto mediante un informe presentado hoy en la comisión investigadora del caso Convenios, donde confirmaron la falta o derechamente la ausencia de procedimientos para la asignación de recursos, así como la justificación de gastos, entre otros. Ya son 10 los deportistas cubanos que solicitaron asilo ante el Departamento de Migración. Hoy llegaron 4 integrantes de la repartición para iniciar los trámites. Paralelamente, diversos parlamentarios, entre ellos el presidente del Senado, solicitaron al Ejecutivo entregar el beneficio a los atletas y la ministra del Interior aseguró que las peticiones van a ser analizadas con la mejor disposición y prontitud. Tras permanecer prófugo, el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, aseguró que se va a entregar a la justicia para cumplir con la prisión preventiva dictada en su contra por los delitos de abuso, violación e inducción al aborto. Hasta ahora se desconoce el paradero del jefe comunal, quien cuenta con orden de captura internacional. Y en temas internacionales, la Casa Blanca aseguró que Israel comenzará a realizar pausas humanitarias de 4 horas en el norte de Gaza, permitiendo de esa forma una evacuación más tranquila y segura de los civiles palestinos. Además, la medida habilitaría el ingreso de mayor ayuda y suministros a la zona. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y tras varios días prófugo, el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, anunció que finalmente se va a entregar a la justicia para cumplir con su prisión preventiva. Para conocer más antecedentes, vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez, justamente desde Temuco. Catalina, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, esto se dio a conocer el día de hoy durante la tarde cuando el propio alcalde, Juan Carlos Reinao, envió un mensaje de voz a un medio de comunicación en el cual se confirma que se va a entregar a la justicia, a las autoridades, según menciona él. Esto podría ocurrir en las próximas horas o bien en los próximos días. Recordemos que el alcalde de la comuna de Renaico es imputado, es investigado por diversos delitos de índole sexual, delitos graves, como tú bien comentabas, reiterados abusos sexuales, violaciones e incluso inducciones al aborto, hechos que habrían ocurrido durante 14 años y que habrían afectado a 5 mujeres, 2 incluso eran menores de edad cuando habrían ocurrido estos hechos. El viernes pasado fue formalizado, el alcalde quedó en prisión preventiva y el tribunal le dio un plazo de 2 horas para que llegara a la cárcel de la comuna de Trayén, lo cual nunca ocurrió. Desde ese momento pasó a estar prófugo de la justicia y a pocas horas de que se cumpliera una semana estando prófugo de la justicia, él envía este comunicado, ¿no? Este audio a un medio de comunicación confirmando que lo ha pensado, lo ha reflexionado, como dice su mensaje, y se va a entregar en las próximas horas a la justicia. No sabemos todavía si va a llegar a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, quien hoy día lo busca intensamente, o bien si se va a entregar directamente a Gendarmería en la cárcel de Trayén, acá en la región de la Araucanía. Hasta el momento no hay ninguna novedad, Mónica, no hay ninguna modificación todavía en esta investigación porque sigue prófugo, pese a que ya confirmó que se va a entregar. Esto todavía no ha ocurrido. Tenemos parte de las palabras del propio Juan Carlos Reinao, quien se refiere justamente a esta decisión y las razones también de tomar justamente esta decisión de entregarse a la justicia. Pasemos a escuchar qué fue lo que comentó durante la tarde. Que tomé la decisión de enfrentar la justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó, pero por el bien de todos mis amigos, por el bien de mis colegas de trabajo, no se preocupen, yo lo voy a hacer por la verdad. La verdad tiene que aclararse y quiero que haya justicia. Quiero que haya justicia. La justicia se va a ir dando a medida que seamos responsables, seamos serios, y eso es lo que quiero hacer. Tomé la decisión de salir del lugar donde estaba. No estaba en Renaico, porque no supe qué hacer.
No se sabe en qué lugar está hasta este momento Juan Carlos Reynao. Él bien dice en el audio que salió de la comuna de Renaico cuando el tribunal lo formalizó y quedó en prisión preventiva. Incluso él señala en este audio que no sabía qué hacer cuando se dictó esta medida cautelar y por ello es que tomó esta decisión de fugarse, ¿no? De alguna forma, y como tú bien comentabas al principio de este contacto, se mantiene con una orden de captura a nivel internacional. Recordemos además, Mónica, que el día de ayer se vivió un consejo municipal bastante tenso en donde se dio a conocer de que incluso se habían firmado las vacaciones del jefe comunal, sí, pues, pese a estar prófugo y sigue recibiendo su sueldo hasta este momento. Como yo te comentaba, todavía no hay novedades respecto de su paradero, mucho menos se sabe cuándo se va a entregar finalmente a la justicia. Si bien ha comentado su abogado defensor en otros medios de comunicación, podría ser de aquí al domingo. Así que estamos, por supuesto, atentos a lo que siga ocurriendo con esta información que ha marcado la jornada sin duda en la región de la Araucanía y también sobre todo en las víctimas, quienes recordemos cuando se encontraba prófugo se habían mostrado bastante atemorizadas, se sentían en la indefensión, incluso hacían alusión a la impunidad. Así que claro, para ellas es una buena noticia, pero hay que esperar a que se cumpla esta palabra, ¿no?, de Juan Carlos Reynao, y estamos atentos a la espera a ver finalmente qué va a ocurrir y cuándo se entregaría a la justicia entonces el imputado por diversos delitos de índole sexual que se habrían efectuado, reiteramos, por más de 14 años y que habrían afectado a estas 5 mujeres que hoy día, Mónica, piden justicia. Sí, igual es curiosa sus palabras, esto de no sabía qué hacer. Le contamos cómo se entrega la justicia cuando se decreta prisión preventiva en contra de uno. Así que en una democracia y no en una dictadura donde sea necesario porque sientes que no hay garantías, lo que tiene que hacer es entregarte a la justicia. Curioso que no supiera qué hacer. Catalina, seguimos súper atentos. Tú nos anuncias si hay novedades en este tema. Así es, estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y atención con lo siguiente, porque la Contraloría detectó irregularidades en 15 seremis de vivienda tras una auditoría especial que fue expuesta ante la comisión investigadora del caso Convenio. Solo Aysén se salvó de tener algunas irregularidades. Además, los antecedentes fueron remitidos algunos al Consejo de Defensa del Estado y otros directamente a la Fiscalía, a la que debería determinar si existió o no, entre otras cosas, un mecanismo para defraudar dineros fiscales, y en caso de que no existiera ese mecanismo, igual tiene que determinar quiénes son los responsables de lo ocurrido en los casos de que haya delito. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Hay prensa más que...? Hay prensa más que público, no, pero van a llegar algunos diputados. La expectativa no era solo de la prensa, porque 1 a 1 llegaron los diputados a la última sesión de la comisión investigadora del caso Convenios, que recibió al contralor Jorge Bermúdez. Trajo novedades sobre cómo el caso Democracia Viva se replicó en otras regiones, y la pregunta fue clara. ¿Qué fundaciones tienen un modus operandi? No sé si un mecanismo, pero al menos de un modus operandi. No sé si ustedes han visto, su contralor ha visto una serie Netflix que se llama El Mecanismo. Pero la insistencia solo quedó en ficción, al igual que la pregunta del diputado Castro, aunque el contralor aseguró que no puede identificar un mecanismo para defraudar al fisco, sí reconoció patrones similares entre los informes auditados. Yo no he usado la palabra mecanismo en primer lugar. Lo que he dicho es que hay observaciones en los informes de auditoría que son, podríamos decir, bastante repetitivas, pero que básicamente se resumen en la falta de procedimientos para seleccionar a las entidades que reciben recursos públicos. Un largo listado donde se fiscalizó a 19 fundaciones sujetas a convenios entre enero de 2021 y junio de 2023, periodo en el que se detectaron irregularidades en 15 regiones, algunas como falta de procedimiento formal, debidas fundamentaciones o fraccionamiento de convenios. Yo creo que es importante darnos cuenta de lo que está ocurriendo con respecto a la entrega de los recursos, a la debilidad del sistema, a cómo se fracciona, a cómo se evita, ¿cierto?, pasar por Contraloría. Y vemos cómo utilizaron distintos mecanismos en distintas regiones para poder evadir las formalidades. Pero todo esto se permite en la medida que existe una grave debilidad institucional por parte del Estado, que trasciende los gobiernos y que son utilizadas por sinvergüenza y delincuentes para poder apropiarse los dineros de todos los chilenos.
Debilidad institucional que, agravada por la falta de recursos, impidió a la Contraloría advertir sobre las fragilidades del sistema. Es que en el caso de los GORES se evidenció un mal gasto del presupuesto, que se asigna prácticamente al límite del plazo. Sí se ha dado efectivamente un mecanismo para defraudar al fisco, un mecanismo que debería ser obviamente controlado por este gobierno. Existe un modus operandi para poder defraudar al fisco y es por eso que le estamos pidiendo a la Fiscalía que agilice las investigaciones. ¿Cómo se organizaron tantas fundaciones en tan poco tiempo? Esto es un problema de Estado, es un problema de la institucionalidad, no tiene que ver con un modus operandi, tiene que ver con cómo hay una falta de institucionalidad. La falta que más llamó la atención ocurrió en la región del Maule, donde se detectó que no existía un mecanismo para determinar costos y justificar traspasos, además de la ausencia de control para identificar posibles conflictos de interés, como ocurrió, según el informe, con urbanismo social. La fundación ya estaba con el convenio firmado, pero para que se hicieran las transferencias se condicionaba a que se hiciera la entrega de los recursos, a que se contrataran a ciertas personas. Por lo mismo, la Contraloría está haciendo o va a iniciar un sumario en esas regiones para poder determinar esa falta a la probidad. Estas cosas pasan porque tenemos un sistema legal que permite que pasen. Yo creo que es muy importante combatir, castigar a las personas que han actuado mal, pero no sacamos nada si no ponemos el foco en corregir y cerrar esas grietas. Por ahora, la forma más rápida de cerrar esa grieta será a través de la ley de presupuestos. Allí el Ejecutivo realizará cambios al manejo presupuestario y a la clasificación de traspasos, con miras a una legislación más permanente. Luego de aprobado el presupuesto, ingresar esa ley marco, y esa ley marco va a tomar como referencia ya lo aprobado en el presupuesto, pero como el presupuesto es una ley de un año, necesitamos un marco más general. Y ese marco más general va a tomar los insumos de la ley de presupuesto. La comisión tendrá hasta el 27 de noviembre para evacuar el informe de conclusiones tras meses de trabajo, mientras que la Contraloría remitió una parte de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y otra al Ministerio Público, que podría determinar si existe o no un mecanismo para defraudar al fisco. Bueno, y justamente para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional y además presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenio, José Miguel Castro, y lo ven en pantalla. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Efectivamente ha sido un día bien movido el día. Sí, así lo vimos. Lo primero que quiero preguntarles, en términos generales, de todo lo que ustedes escucharon de parte del Contralor, ¿qué le llamó más la atención? Porque hay que dividirlo básicamente en dos. Uno tiene que ver con las seremías. Las seremías dependen directamente del gobierno central y otra de los gobiernos regionales. Entonces, separemos. Primero, respecto de las seremías, ¿qué le llamó más la atención? A mí, en los dos casos, yo creo que puedo decir en los dos casos que lo que me llama más la atención es que se repiten ciertas conductas de parte de personas que tienen poder, o sea, sean los gobernadores o sean los seremis, y la discrecionalidad con que se ha actuado, obviamente, ha llevado a esto. Entonces, el que se repita en tantas seremías, el que se repita en tantos GORES, estamos hablando efectivamente, creo yo, de un mecanismo, y ha sido un caldo de cultivo la forma que tenemos en el fondo para poder bloquear esto, pero es un tipo de mecanismo que se ha transformado en una caja pagadora muchas veces para favores políticos, para hacer campañas políticas, etcétera. ¿Y en eso usted incluye también al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas? O sea, todos aquellos que en el fondo han salido, todas las distintas regiones que han tenido problemas han sido expuestas, y obviamente hay que tomar los casos y los resguardos posibles. Hay que distinguir también en que algunas cosas no necesariamente son delitos propiamente tal, pero sí obviamente la ética y aprovecharse de una situación como esta, obviamente bueno, quizás corrupción o por lo bajo. Eso es interesante, diputado. Quiero detenerme justamente en algo que usted ha mencionado, que es súper importante, porque no es necesario que algo sea delito para que sea corrupción. Hay corrupción o faltas a la ética que tienen que ver con, además, delitos, y otras que no, porque no están tipificadas o porque no son consideradas delito. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿en todo lo que usted escuchó hoy día, para usted hay corrupción?
Si bien en algunos casos, por supuesto, cuando se habla de gobernadores, por ejemplo, o gobiernos regionales, para no hablar de gobernadores, gobiernos regionales que le exigen, por ejemplo, a una fundación tener que contratar a tal o cual persona, eso es corrupción. Cuando se elige discrecionalmente, por ejemplo, frente a una determinada fundación que ni siquiera tiene antigüedad, que ni siquiera tiene respaldo monetario, que en el fondo no tiene experiencia, no tiene giro, ni tampoco tiene un objeto como fundación, obviamente es un tráfico de influencia, y un tráfico de influencias es corrupción. Sí, en algunos casos además se habló de falta al deber de abstención, que es justamente cuando un funcionario, sea de Seremi o sea de algún gobierno regional, tiene que abstenerse porque tiene relación con alguien de estas fundaciones y no lo hace. Entonces, claramente ahí está lo que usted menciona bajo ese concepto, a lo menos. Ahora, quisiera preguntarle, ¿usted a estas alturas os falta bastante para investigar, no para formarse la convicción de delitos, porque eso finalmente lo determinan los tribunales, pero respecto de cuando hay corrupción, ¿usted sería capaz ya de identificar en qué seremías o en qué gobiernos regionales hay corrupción y en cuáles hay más bien laxitud o falta de control? ¿O todavía falta? Bueno, a ver, falta que específicamente hablemos, yo puedo hablar quizás del caso Antofagasta, que han sido los más bullados, obviamente, y los primeros que hemos tenido los informes de parte de Contraloría. El día de hoy se van a estar emitiendo los informes tachados, obviamente con los nombres de las personas, de parte de la Contraloría, y ahí nos vamos a enterar qué pasa con los GORES y qué pasa con las seremías específicamente. Ahora, Mónica, hay una cosa, o sea, han sido cerca de 16 puntos los que ha levantado la Contraloría que se han repetido en uno o más regiones, en uno o más servios. Y estamos hablando incluso de temas que van a repercutir al día de mañana, porque cuando no hay boletas de garantía, por ejemplo, en algunos casos, cuando se le entrega discrecionalmente, yo lo llevo al caso Antofagasta, por ejemplo, de cual soy representante, yo veo un gobernador, por ejemplo, que traspasa cientos de millones de pesos a una fundación para pintar fachadas, y estas fachadas ni siquiera han sido pintadas. Para mí, obviamente, eso tiene un margen que quizás no es delito, pero por Dios que es faltar a la ética que uno debe tener como funcionario público, que es cuidar los recursos. ¿Diputado? Eso es básico para todos los funcionarios públicos. Ahora, vamos a un par de cosas más. Primero, respecto de, obviamente, entonces usted me dice, hay más claridad en el tema de Antofagasta para ustedes, por lo menos en su investigación como diputados, otra cosa lo que determinen los tribunales, porque llevan más tiempo y tienen más antecedentes. Pero en general, respecto a Antofagasta, pero también respecto a lo que escucharon hoy día, ¿cuál es para usted la responsabilidad, si es que la tiene o no a su juicio, del ministro Carlos Montes? Le pregunto en dos planos, si usted lo ve como que tiene responsabilidad política y si ve que eventualmente hay responsabilidad penal. Yo creo que existe sí una falta de autocrítica por parte del ministro. Creo que sí existe una responsabilidad política, número uno, porque independiente que le delegue su calidad de firma para poder autorizar, por ejemplo, a un subsecretario y el subsecretario a los Seremi, él no deja de tener responsabilidad de lo que pasa abajo. O sea, es lo mismo que una empresa, cuando hay un gerente, que por ejemplo un gerente de compra gasta mucho más y lleva a la quiebra la empresa, por supuesto que el gerente general tiene que ver. Y en ese sentido, creo yo que sí, le podría haber entendido quizás si hubiera sido solamente Antofagasta, pero dado que tenemos 15 regiones y no hay unas 16 porque simplemente no hubo traspasos de plata en esas, pero unas 15 regiones donde se repitieron modus operandi de parte de Seremis y no han sido movilizados, no han sido sacados más que una subsecretaria y 2 Seremis, tengo entendido, realmente estoy viendo que ha habido una poca movilidad en términos políticos de parte del ministro, pasó bajo sus narices todo esto y por supuesto que eso merece una responsabilidad política. Y en cuanto a sede penal, la verdad es que bueno, eso tendrá que ver efectivamente el Ministerio Público quien cierre esa lista. ¿Cómo debería asumir la que a su juicio es una responsabilidad política del ministro de la Vivienda? Yo lo he dicho anteriormente, yo creo que dado esto y este empantanamiento, que quizás no fue culpa de él, pero sí se lo generaron toda la gente que está debajo de él, en 15 regiones, él debería, creo yo, dar un paso al costado, porque quiere decir que no tiene un manejo de su propio ministerio. Yo hubiese dado un paso al costado, creo yo, siendo ministro, para no generarle más problemas al presidente y en general al gobierno, si bien es un ministro muy querido por algunos parlamentarios o por la gente, por su cercanía como parlamentario, yo creo que esto ya superó cualquier
auditoría en términos de responsabilidades y él también tiene que asumir ciertos costos y no simplemente decir saqué a la subsecretaria de RD. Ahora, ¿a usted no le parece que sea suficiente con la explicación que él da en el sentido que la jefa administrativa, es verdad que es así, digamos, la jefa administrativa del ministerio, la jefa de servicio es la subsecretaria? ¿No le parece entonces que sea suficiente con esa explicación que ahí está la responsabilidad administrativa? No, porque él tampoco ha tomado medidas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de gente ni siquiera tan política, auditores dentro del ministerio. ¿Cómo es posible que sigan trabajando funcionarios y no se hayan tomado las medidas hasta el día de hoy, meses habiendo pasado, y no haya nadie fuera del sistema? O sea, yo escucho hoy día a la ministra Vallejo decir que en realidad este es un problema del sistema. A ver, si el sistema puede ser muy malo, pero los corruptos son corruptos igual. Y esa gente, creo yo, no se ha movilizado. Entonces, es como decir, ¿saben qué? Efectivamente, que me la pusieron muy fácil para robar. No, pues, si no se puede robar, nomás, independiente que el sistema haya sido malo. Y por supuesto vamos a tener que mejorar el sistema. Eso, quería preguntarle respecto del sistema, pero antes de las mejoras, quería citarle otras palabras de la ministra vocera de Gobierno, quien sostiene que el diseño con el cual se hacen las transferencias no se originó en este gobierno y dice, comillas, la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias. ¿Qué le responde usted? Por supuesto que hay responsabilidades propias, sobre todo en los parlamentarios, que nosotros aprobamos la ley de presupuesto pasada. Yo también aprobé ciertas cosas para darle más discrecionalidad a los gobiernos regionales, a los gobernadores, pero no pensé que le iban a utilizar así. Y en ese sentido yo le preguntaría a la ministra si ella, al parecer, no ha visto la comisión investigadora, la cual yo presido, porque no se ha dado cuenta que fue en su gobierno que bajaron, por ejemplo, de 2 años a 0 años la experiencia. No se ha dado cuenta que son sus personales los que justamente fraccionaron las platas para no pasar por Contraloría. Fue justamente su DIPRES la que dijo, ¿sabe qué? No me informen más con respecto a platas, a rendiciones de platas. Para mí eso no me importa. Todas esas cosas fueron creadas hoy en día. Y esa es la crítica que yo creo que deben hacerse. Yo creo que ya la responsabilidad administrativa o un problema administrativo nomás, no, o sea, que hay corrupción y hay que enfrentarlo. Sí, el propio presidente de la República, diputado, el propio presidente de la República ha dicho que le parece que el caso Convenios es un caso de corrupción, también lo ha dicho el ministro de Justicia y algunos otros más, pero quisiera ir de nuevo con otro contrapunto que hace la ministra vocera, a ver qué le responde usted. Ella dice que, y lo dijo aquí en Tolerancia Cero el ministro Álvaro Elizalde, en realidad. Él dijo, sí, es cierto que se hicieron esas cosas respecto de bajar a 2 años, de 2 años a 0 la experiencia de fundaciones. Es cierto que también se cambió otros temas respecto de DIPRES, pero los casos que están siendo estudiados son previos a esos cambios. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar mañana, pero hasta ahora son previos a esos cambios y de nuevo quisiera que usted le respondiera el punto que hacen respecto que dicen que no diseñaron ellos los sistemas de transferencia bajo los cuales se dieron estos casos que estamos estudiando. ¿Qué responde usted? Que son del gobierno anterior, básicamente. Empezar con una lista de ejemplos, pero partamos, no sé si me escucha. Sí, perfecto. Sí. Pero partamos con el caso más emblemático, Democracia Viva. Democracia Viva se genera en este gobierno meses antes. Democracia Viva no existía. O sea, el mismo Miguel Crispi de Revolución Democrática nos dice en la comisión, bueno, hay que creerle lo que dijo, pero dice, yo no tenía idea de lo que se trataba esto. Que había un Ceremi RD, había un expololo o expareja de una diputada de RD. La verdad es que no me vengan con cuento. Aquí, por ejemplo, el caso Fachada de Antofagasta. El caso Fachada de Antofagasta, cuando se le pidieron las platas al gobierno anterior, no se dio. Y obviamente, ¿esto parte de dónde? Parte después del 18 de octubre, cuando se quiere hacer una recuperación de espacios públicos en los centros de las ciudades. Ahí claro. Sí, eso fue inventado el gobierno anterior. Pero quien le entregó la plata ahora y quien dijo que sí, ok, y adelantemos la verdad, fue ahora. Claro, entonces, lo que pasa es que lo que ellos dicen, diputado, le puntualizo que lo que ellos dicen no es que estos casos se hayan generado en el gobierno anterior, sino que el mecanismo de transferencias fue diseñado en la administración anterior. ¿A usted no le parece una buena justificación? Claramente.
A ver, el ministro tiene a su cargo la subsecretaría de las Express y justamente ellos no fueron capaces de sesionar nunca hasta el caso Convenios, específicamente en el Consejo de Auditoría de Gobierno. O sea, el Consejo de Auditoría de Gobierno no funcionó en este gobierno. Ellos van y le bajan las restricciones. La verdad es que echarle la culpa al empedrado después de 2 años de gobierno, la verdad es que me da mucha lástima. Yo creo que nos estamos enfrentando con altura de mira este problema, como sí lo han hecho algunos diputados de la comisión, siendo de su misma sectora. Cierro preguntándole 2 cosas brevemente. Lo primero, ¿qué le piden al presidente Gabriel Boric? Primero, que remueva a las personas que hay que removerlas de los cargos, específicamente a las personas que haya que remover de los cargos del MIMBU, del Serviu, específicamente. También que genere un poquito más de autocrítica de parte de sus ministros, porque no sacamos nada con tener un presidente que dice se va a meter todo bajo la alfombra, los corruptos aquí no, vamos, caiga quien caiga, que son frases grandilocuentes, pero cuando vemos ministros que salen en el fondo a defender lo indefendible, ministros que vienen a ponerse el parche en el fondo con el gobierno anterior, no estamos viendo obras, que es lo importante. Mira, hay un dicho que dice, obras son amores y no meras razones. La verdad es que se necesitan un poco más de obras de parte de este gobierno. Y lo último, respecto de Miguel Crispi, no sé si todos lo saben en su casa, pero el jefe de asesores de la presidencia, que fue a la comisión investigadora finalmente a declarar, después de toda la polémica previa. Yo quisiera saber, usted decía, si me lo puede profundizar un poquito para cerrar, usted dice que no le creyó. ¿Qué fue lo que no le creyó específicamente? Porque para quienes nos están viendo, él dijo que se enteró antes, varios días antes de que se hiciera público a través de los medios de comunicación, que él, de Timeline específicamente, hay que dar los créditos a quien ha hecho el golpe periodístico, quien ha dado primero la información. Entonces, que él dice, a ver, yo me enteré varios días antes, no se lo comenté al presidente y lo derivé a la subsecretaria de Vivienda, hay que hacer el punto que es RD, y que se enteró como por un rumor y que no lo consideró delito. Para que la gente se entienda, esa fue la declaración. ¿Qué es lo que usted no le creyó? ¿No le cree que no le dijo al presidente? No yo dije, cuesta creerlo, la verdad. ¿Qué le cuesta creer? Efectivamente, cuesta creer mucho cuando él nos dice, por un lado, ¿sabe qué? Yo me enteré por un rumor, siendo el jefe del segundo piso, o sea, una de las personas más cercanas al presidente, un cargo que relativamente, como usted decía, para que sepa la gente, es como un ministro más. El jefe del segundo piso es como un ministro más, y en ese sentido él se entera por un rumor, se contacta con la subsecretaria sabía hace bastante tiempo del caso porque se lo habían informado personas, y después él dice, yo al final me terminé enterando por la prensa después cuando esto estalla. Lo que a mí me cuesta creer, realmente me cuesta creer, es que él haya conversado, yo hasta el rumor le creo, absolutamente, pero me cuesta creer, y por lo menos tengo dudas razonables, creo yo, que cuando él conversa con la subsecretaria no le haya dicho, siendo del mismo partido, sabes que esto es grave, sabes que esto es gravísimo, esta cuestión no es para hablar como se habló después de un error administrativo, no, esto es realmente grave. Pero bueno, esas fueron las declaraciones que él dio, y obviamente esas fueron, y cada uno se puede hacer su percepción del tema. Eso es. Cierro con un sí o un no. ¿Le cuesta creer también que no le dijo al presidente? Me cuesta. Yo creo que al presidente, en beneficio de la institución presidencial, yo creo que se le guardaron muchas cosas. Ok. Eso creo yo. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Vamos a otras materias. Hasta mañana tienen los partidos políticos para inscribirse en el CERVEL e impulsar las campañas a favor o en contra en el plebiscito constitucional. Las actividades se podrán desarrollar hasta el jueves 14 de diciembre para luego dar paso a la votación obligatoria del domingo 17. De ello nos cuenta Macarena Román. Con humor presentaron algunas piezas que usará el oficialismo para promover su campaña en contra de la nueva propuesta constitucional. Los 10 partidos que van desde el PPD hasta el PC impulsarán su opción a través del pacto Chile en Contra. Este es un mal texto constitucional y lo decimos porque divide, porque excluye, porque mantiene las ISAPRES y las AFP
porque quita los derechos de las mujeres. Postura firme del Partido Socialista, quienes aún no confirman si la expresidenta Bachelet será parte de alguna campaña. Lo que sí tienen claro es que no se impulsará otro proceso constitucional, decisión que no han dejado claro por ahora los comunistas. Nosotros estimamos que bajo la administración del presidente Boric ya no hay tiempo político suficiente para emprender otro proceso constitucional. En eso, naturalmente, las miradas no pueden ser idénticas. Donde tampoco existen miradas idénticas es en el Partido Republicano. El líder de la colectividad, José Antonio Kast, las emprendió contra esos militantes que no se sumaron a la postura oficial. Hemos tenido algunos que han perdido la línea y hoy día transmiten cualquier cosa. Yo a esos parlamentarios, a los que dicen, no, hay que votar en contra para que recuperen la inversión, les digo, vayan a conocer Chile. Empápense de la realidad de los chilenos que están sufriendo hoy día. El mensaje sin nombre o apellido apunta, por ejemplo, al expresidente del partido y senador Rojo Edwards, quien no solo apoyará el en contra, tampoco descarta una crisis al interior de su partido. Evidentemente que hay posturas distintas, usted lo ha visto como se ha dado el proceso, pero eso no es de importancia o tiene una importancia muy pequeña al lado de la importancia de la defensa de los derechos y libertades fundamentales. Pese a todo, el Partido Republicano junto a Chile Vamos compartirán su tiempo en la franja televisiva con nombre Ciudadanos a Favor de Chile. Respecto a aquellos parlamentarios díscolos, yo no creo que tengan un impacto mayor respecto del sentido común de los adherentes, militantes, simpatizantes de los sectores tanto de Chile Vamos como republicanos, demócratas o amarillos. Demócratas y amarillos que buscan diferenciarse de Chile Vamos. Pese a que apoyan la misma opción, este pacto se inscribió en la franja del CNTV compartiendo el tiempo y bajo el nombre Centro a Favor. Por ningún motivo, no vamos a hacer campaña con Chile Vamos, mucho menos con republicanos como partidos desde el centro. Hemos inscrito un pacto por el centro, vamos a estar en la franja electoral junto con amarillos. Proceso que ha acentuado la crisis en el Partido de la Gente. La nueva directiva asegura que se inscribieron para la franja televisiva y en el CERVEL por la opción a favor, trámite cuestionado por parlamentarios que han confirmado su postura en contra. Que a través de nuestra democracia digital, los días lunes y martes tuvimos la oportunidad para que nuestros afiliados pudieran manifestar su opción y esa opción fue ya inscrita en el Servicio Electoral y también en el Consejo Nacional de Televisión. Hoy las cuentas del Partido de la Gente están congeladas. Ya hay un recurso de reclamación en trámite ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, y desde ese punto de vista es absolutamente ilegal lo que se ha hecho. Pero nosotros como diputados ayer hemos manifestado que estamos en contra del proceso y siempre pedimos haber dejado a nuestra gente como partido de centro en libertad de acción. Opciones de partidos políticos que buscan traspasar a la ciudadanía, que según la encuesta Criteria sigue inclinada por la alternativa en contra, aunque quienes están a favor junto a los indecisos aumentaron en noviembre a 20 y 38% respectivamente. El gobierno condenó la funa de la que fue objeto el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, todo esto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un grupo de estudiantes increpó al también expresidente Amarillos cuando éste asistió al recinto ubicado en la calle Pío IX para participar del primer Congreso Estudiantil de Ciencias del Derecho. En ese lugar, después de que había hecho, la verdad es que comenzó, él hizo su charla, la hizo, pero ya dentro de la charla estaban desplegados los carteles y al salir en el lugar los manifestantes lo acusaron de ser cómplice de la violación a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social y además le gritaban que se retirara porque según sus palabras había fomentado el odio. Ante eso Sergio Mico expresó su molestia diciendo que eran unos censuradores y que en ese escenario una persona que piensa distinto, que no puede hablar en la Universidad de Chile, le parecía inaceptable. A través de redes sociales, el propio presidente Gabriel Boric manifestó lo siguiente, veamos. Nada justifica agredir a quien piensa distinto y es inaceptable pretender echar a una persona de una universidad porque no se comparten sus ideas como se hizo con Sergio Mico, a quien expreso mi solidaridad. Hay que terminar con la lógica de las funas en nuestra convivencia. Bienvenido siempre el debate. En La Moneda, en tanto, también la ministra Camila Vallejo abordó el tema. Escuchemos sus declaraciones.
El presidente fue muy claro en redes sociales manifestar su condena y su rechazo, y esa es la posición evidentemente de gobierno y la reafirmamos, ¿no? En segundo lugar, valoramos que también la misma Universidad de Chile haya aclarado que no hubo ningún acto de censura por parte de la institución, que el señor Mico pudo exponer en la facultad, la cual fue hacer una presentación, y eso también es relevante destacarlo porque las universidades son universidades, en este caso una universidad pública, que tiene que resguardar obviamente el pluralismo, la libertad de pensamiento, y que esas también se puedan expresar en los espacios. Y esperamos que las diferencias en política frente a declaraciones, formas de pensar o incluso a veces acciones se puedan expresar no de esa manera. En lo personal me parece inaceptable, más aún en una universidad, y la defensa que se hace de lo ocurrido diciendo no le pegamos. Tremenda gracia que no le pegaron. Las agresiones no son solo físicas, también pueden ser de palabras, y pretender echar a alguien, calificarlo como lo calificaron, pero sobre todo pretender que alguien sea sacado de un lugar, que es lo que querían al final cuando estaba fuera en el patio, le decían que se fuera. La forma en que se habló con él, border matonesca, me parece que es inaceptable. Le molesta a quien le moleste. Y después las declaraciones posteriores de integrantes de Juventudes del Partido Comunista y de Convergencia Social, diciendo que no era bueno, que dañaba a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el hecho de que Sergio Mico o alguien como él expusiera y fuera a hablar y que no fuera más, que no crean que fuera más, también me parece inaceptable. Una cosa son los discursos de odio. Lo que fue a hacer él ahí, a esa charla, no fue a dar un discurso de odio. Por lo tanto, de verdad, es grave lo que pasó hoy día, y lo que termina produciendo es que la gente no quiere ir a exponer la que piensa distinto, se termina empobreciendo el debate y se terminan escuchando en distintos sectores, porque esto ha pasado en izquierda y en derecha, se termina escuchando entre ellos. En la casa de Bello, triste lo que ocurrió hoy día. Y bueno, les contamos que un total de 10 deportistas cubanos hasta ahora han solicitado refugio durante los últimos días. 9 de ellos corresponden a participantes de los Juegos Panamericanos 2023 que se fugaron durante el fin de semana desde la villa donde se encontraban junto a su delegación. Pese a las presiones, el gobierno espera una tramitación normal de las solicitudes, y de ello nos cuenta Belén Saldías. Fue un reconocimiento espontáneo el que recibieron las y los deportistas cubanos al llegar hasta Migraciones para presentar su solicitud de refugio. Era primera vez que se dejaban ver en público. ¡Yo soy cubana! Deportistas que se fugaron durante el fin de semana desde la Villa Panamericana, entre ellos el grupo de hockeyistas, una basquetbolista y un ballista, quienes no se quisieron referir a esta situación. ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Esperan estar tranquilos con esta decisión? Quienes sí se refirieron fueron sus abogados. Es que la idea de que solicitaran refugio comenzó inmediatamente a circular, puesto que ya existían casos de deportistas que habían abandonado a sus delegaciones en otros países. Efectivamente, de curso la solicitud, como ya ocurrió en el grupo de personas que viene el día de ayer, y esperamos que, como insisto, la solicitud funcione y se dé la protección mínima que se debe dar a una persona que huye de un país donde las libertades no se respetan. Es un proceso reglado, largo, y hay que cumplir requisitos. Hoy día están en total regularidad, y si el proceso se realiza de forma normal, digamos, de forma regular y sin ningún problema, que la institución opere correctamente, yo creo que van a seguir en situación regular por mucho tiempo y sin ningún problema. En total hay 10 solicitudes ingresadas por deportistas cubanos durante las últimas horas en Migraciones, un proceso que ya se ha advertido que no estará listo en el corto plazo por lo extenso de la tramitación y por el número de peticiones que se hace diariamente. Solo en lo que va de este gobierno, 345 ciudadanos cubanos han solicitado refugio y a la fecha no se ha otorgado a nadie dicha condición. Estas solicitudes entran dentro de un proceso de evaluación de los antecedentes de esas solicitudes en función si cumplen o no cumplen los requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos que están claramente establecidos en la ley? Sufrir persecución política en el país de origen o ver amenazada la vida por motivos políticos, ideológicos, de persecución por pertenecer a algún grupo. Y por lo extenso que podría ser
Además, en la tramitación es que se ha solicitado en reiteradas ocasiones priorizar las solicitudes de los deportistas, haciendo emplazamientos directos al oficialismo y al presidente de la República, Gabriel Boric. Conocedores de la defensa del presidente de la República a los derechos humanos, nuestra solicitud es que actúe de manera rápida y efectiva. Nos parece que es un deber moral, la libertad en el país de origen, Cuba, no existen y nosotros creo que tenemos que dar el mejor ejemplo de eso. Hay quienes apuntan a la postura que ha mantenido el Partido Comunista, quienes han insistido en que los deportistas no cumplirían con lo necesario para solicitar refugio. Sin embargo, la diputada Carol Cariola negó que existiera incomodidad en torno a esta situación. Los deportistas cubanos que están haciendo esta solicitud me parece que tienen todo el derecho a poder hacerla. La propia Embajada de Cuba ha determinado que ellos están en el derecho de poder hacer esta solicitud, quedarse en otro país o irse a otro país también, y me parece que esto está enmarcado en ello, no son los primeros ni probablemente van a ser los últimos. El gobierno también respondió. Pese a que se ha querido mantener al margen de esta situación, la moneda espera una tramitación normal al igual que el resto que diariamente se ingresa en el Departamento de Refugio de Migraciones. Nuestra intención es que este proceso siga su curso, obviamente ser facilitadores del curso de estos procedimientos, estos análisis, porque hay historias de vida, hay personas detrás y por lo tanto nos interesa que el procedimiento avance rápidamente, que tengan claro qué va a pasar con ellos y con ella y que no haya una utilización política de esto. De lo que hay certeza por ahora es de que los deportistas que han ingresado las solicitudes se mantienen totalmente regulares en Chile, con un permiso temporal que dura 8 meses, con posibilidad de renovarse hasta que se les entregue una respuesta, por lo que podrían obtener una cédula de identidad y también trabajo, una posibilidad para que vivan con cierta normalidad, incluso retomarían sus entrenamientos físicos este viernes. El Banco Central seguirá bajando la tasa de interés en sus próximas reuniones, de eso no hay dudas. La pregunta es, ¿a qué velocidad? En el mercado se abrió un debate luego del último dato IPC, tal como lo explica en su nota Orlando Silva. Quedan menos de 2 meses para que termine 2023, año que para muchos será olvidable en materia económica. Por eso el foco está en dejar a la actividad chilena en un buen pie para 2024, año en que volveríamos a ver crecimiento. Para mantener esta expectativa, algunos apuntan a acelerar el ritmo de los recortes en la tasa de interés, apuntando a una inflación que se modera más rápido de lo esperado y con sectores productivos con cifras todavía muy débiles. Eso le pone presión al Banco Central y probablemente tenga que acelerar su bajada de tasa. Esperamos que sea entre 75 o incluso, si es que se llega a repetir la tendencia de los últimos meses, ahora en noviembre, con un IMASEC débil y una inflación como la de este mes, debería ser 100. El principal factor que vemos para que el central retome ajustes más agresivos en la tasa de interés tiene que ver con la caída de la inflación subyacente. Nuestra proyección apunta a una baja de 100 puntos en la reunión de diciembre. En nuestra opinión, probablemente va a recortar al menos 75 puntos base. Nosotros esperamos que justamente un recorte más agresivo en términos de tasa, dado que uno de los elementos importantes para que surja o se reactive la economía son los créditos. Pero aunque hay consenso en torno a los motivos de carácter interno para que se baje más rápido la tasa, algunos ponen en la balanza otros factores a considerar. El problema que tiene el Banco Central y la política monetaria en Chile en particular es que si uno mira solo la evolución de la economía local, hace pensar que el nivel de tasa de política monetaria es muy alto. Sin embargo, las ganas de bajar rápido la tasa de política monetaria va a chocar con lo que están haciendo los bancos centrales en el resto del mundo. Por ejemplo, la Fed estadounidense, que todavía no define con claridad si llegó al pic de su tasa de interés o la seguirá aumentando. Y como acá la política monetaria va en sentido contrario, a la baja, se genera el denominado diferencial de tasa. Esto quiere decir que se hace más atractivo llevarse los dólares hacia donde generan más retorno. Con eso, la oferta del billete verde a nivel local cae y su cotización sube. O eso limita la capacidad que va a tener el Banco Central para poder bajar las tasas de manera agresiva. Por más que quiera, en la medida en que quiera bajar las tasas algo más rápido de lo que está implícito en los precios de mercado, vamos a ver depreciaciones fuertes y por lo tanto no es una tarea sencilla
para el Banco Central poder recortar la tasa de manera agresiva. Esto fue justamente lo que provocó la suspensión del programa de acumulación de reservas por parte del ente emisor. Como sacaba dólares del mercado chileno, también subía su precio. Por eso detuvo esta medida hace justo 2 semanas. Se han dado ciertos factores internacionales que han provocado que el dólar vuelva a subir. No en la misma fuerza y en ningún caso en la misma medida en la que estaba antes de este anuncio del Banco Central, pero sí está volviendo a subir. Entonces yo creo que el Banco Central tendría que tener un poco de cuidado con eso a la hora de definir si es que en la próxima reunión de política monetaria la tasa de interés baja 0,5 puntos o 0,75. Porque el alza del dólar podría generar nuevas presiones inflacionarias. Como vemos, son muchos los factores en los que el ente liderado por Rosana Costa deberá ponderar en sus próximas reuniones. Pongan atención en lo siguiente porque hay varios elementos de la nueva ley de tránsito que quizás desconocen y ya están operativos varios de esos aspectos. Así es que ojo con ellos. ¿Sabían, por ejemplo, que una serie de razones podrían hacer que su vehículo sea retirado de circulación? Se los va a contar María Luisa Carrión. ¿Sabía que ya había entrado en vigencia la ley de tránsito, la nueva? No sabía. No. Y para que no le pase lo que a ellos, la nueva ley de tránsito que vino a modificar la normativa vigente desde 1984, sin estar 100% operativa, ya tiene varios artículos claves que están vigentes. El objetivo de esta legislación, publicada en septiembre de este año, es prevenir la venta de vehículos motorizados robados y, por consiguiente, sancionar algunas conductas. Desde el punto de vista teórico, esta ley es muy 360 grados. Por lo tanto, de alguna manera lo que hace es dificultar el negocio que hay detrás de la delincuencia, sobre todo con respecto a los vehículos. Es decir, va a ser mucho más difícil blanquear un auto, como se dice vulgarmente, porque van a haber una serie de impedimentos. Impedimentos como el retiro de circulación del vehículo, si es que no tiene la revisión técnica al día o no cuente con el certificado de homologación, que no posea el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, el permiso de circulación vigente, maneje con la placa a patente oculta o en mal estado, o tenga el VIN o el número de chasis adulterado o borrado. Todas medidas que reciben de buena manera los conductores. Como está la delincuencia ahora, está pero atroz, entonces da un poquito más seguridad. Bien, tiene que ser así para que andemos todos bien, esa es la idea. ¿Le da más seguridad? Mucho más seguridad. Todo lo que sea factible ayuda, porque la verdad es que ya uno no puede andar tranquilo. Hay mucha delincuencia ahora, así que hay que protegernos. Lo que se busca es seguridad, no otra cosa. Y atención, porque todas estas obligaciones están vigentes desde el 11 de septiembre. Este viernes, eso sí, en una nueva etapa, comienza a regir otro artículo de la ley que exige un registro para las compras-ventas. Todas las compraventas de vehículos en nuestro país tienen que estar debidamente registradas, de modo de poder dar mayor seguridad a todas las personas que compran, que venden, ¿verdad? De que el espacio donde los vehículos se compran y se venden está debidamente autorizado. Lo que se busca es tratar de evitar, ¿no es cierto?, esquema de venta informal y no poder hacerle seguimiento tampoco a las personas que han sido parte o han tenido la propiedad de un determinado vehículo. Además, ya está prohibida la venta y carga de combustible a vehículos motorizados que no tengan su placa patente delantera o trasera. Para ello, las estaciones de servicio y autoservicio deben contar con un letrero visible que indique esta negativa. La infracción a esta normativa será penalizada con una multa que va desde las 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. Pero a esta ley aún le falta una patita para que esté completamente operativa. Recuerde que involucraba el grabado de patentes en los vidrios. Para esto, el Ministerio de Transportes aún se encuentra trabajando en el reglamento. Tiene la autoridad plazo hasta marzo. Es una medida más que todo preventiva, ya para dar un poquito de trazabilidad a el registro de los elementos que pertenecen a un auto en particular con el grabado de la patente, ¿cierto? De esta forma, el día de mañana, cuando Carabineros esté haciendo los controles en la calle, les va a ayudar para tener más antecedentes y más evidencia para identificar aquellos autos que hayan sido modificados, que tengan piezas de otros vehículos. El reglamento, que tiene que pasar por Contraloría, va a establecer un plazo para que usted grabe la patente en sus vidrios. Así que no será antes de 2024. Nueva ley de tránsito que ya está en marcha en nuestro país y a la que aún le faltan algunos detalles para estar 100% operativa.
Un concejal de la comuna de Loprado fue violentamente asaltado durante la tarde de hoy. Se trata de César Sangüesa. Miren las imágenes. Concejal independiente de la comuna, a quien le quitaron una camioneta y una suma de aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo. El asalto habría sido concretado por una cantidad indefinida de sujetos en distintos vehículos. Impresionante más la violencia. Carabineros confirmó la detención de 2 individuos extranjeros, quienes quedaron a disposición de la justicia durante la tarde. Carabineros de la 44 Comisaría Loprado, en circunstancias que efectuó un patrullaje preventivo y de rutina por el sector comunal, es advertido a través de la central de comunicaciones de esta propia comisaría de un ilícito, particularmente un robo con intimidación que se había efectuado momentos antes a la persona del concejal César Sangüesa de esta comuna, en el cual le habían sustraído una camioneta y también una suma importante de dinero consistente en 2 millones de pesos. Ante lo cual se dan las características por vía radial del vehículo constitutivo del delito, procediendo a la interceptación de este vehículo en la comuna de Quinta Normal, procediendo en ese momento a descender 3 ocupantes de este vehículo, de los cuales 2 de ellos han sido detenidos exitosamente por Carabineros. El Ballet Folclórico Nacional sigue movilizado desde el mes de marzo y emplazando a las autoridades por el incumplimiento, dicen ellos, de una serie de condiciones laborales y además de infraestructura. Pablo Figueroa conversó con ellos y profundizó en este conflicto. Van camino a cumplir 9 meses en paro, han pasado 3 ministros y solo uno los recibió durante este gobierno. Y en la reunión les dijo... El señor de Aguirre nos recibió en última instancia, cuando nosotros públicamente lo acusamos de discriminación, porque había recibido a todos los gremios, porque había recibido a todo el mundo, pero nosotros no. Nos recibió, no hubo respuesta, no hubo nada, mucho ninguneo en esa mesa. Mira, lo voy a citar, por tocar el bombo yo no te puedo pagar lo mismo que gana un músico profesional. Y eso no es lo que hacemos nosotros, eso es ninguneo absoluta. Tú tienes aquí músicos multiinstrumentistas, expertos en cada uno de los instrumentos. No hay músicos, ni cantantes, ni bailarines que no tengan un nivel profesional más allá del título. Estamos hablando del Ballet Folclórico Nacional, el Bafona, quienes desde 2006 pasaron a ser trabajadores del Estado. Nosotros nos tomamos súper bien la noticia del cambio de contrato y no nos dimos cuenta en ese momento que teníamos estas diferencias con nuestros pares. Ya con los años nosotros nos dimos cuenta y el primer reclamo fue el año 2008. Y de ahí para adelante empezó esta lucha por la homologación y todas estas cosas, lo que no fue escuchado muy difícilmente. Una de las principales exigencias es que se le homologue el sueldo como respecto a lo que ganan en la Orquesta de la Cámara de Chile, que es como un 45% más en el salario. Pero además de una larga lista de problemas. Atención. Hoy día no tenemos lugar de trabajo porque la sede fue sumariada con 2 sumarios, 2 actas ahí, del Ceremi de Salud, que dijo que el lugar era insalubre para mantener personas. Por lo tanto, exacto. Entonces, nosotros desde abril más o menos, que fue el primer sumario, quedamos sin sede de trabajo. Un lugar que era un estacionamiento se arregló y se acomodó un poquito para dejar algunas salas y todo esto, pero un lugar que son muros de contención de un edificio de 7 u 8 pisos. Tenemos un contrato laboral que, si se respetara bajo las normas del Código del Trabajo, sería un contrato espectacular. El problema es que no se respeta el contrato. Pareciera no existir el contrato. Es tanta la injusticia que había que pensaron que al momento de presentarlo y hacerlo evidente, y alguien iba a decir: esto es injusto, tenemos que arreglarlo, tenemos que subsanarlo. Sin embargo, recibimos puras negativas, entonces la gente empezó, además del maltrato con el que venía anteriormente, a decaer en una cosa en que no hay justicia para nosotros, o sea, nadie nos quiere a nosotros. Y la respuesta que hemos recibido incluso de las jefaturas internas es que ¿para qué quieren más plata? Si con lo que ganan les tiene que alcanzar. ¿Y para qué quieren esto? ¿Y por qué quieren más días de descanso? No nos va a alcanzar todo el trabajo que tenemos que hacer si nosotros les respetamos todo el descanso que debiera hacer según el Código del Trabajo. No nos podemos regir a eso si es que no nos deja hacer el trabajo que corresponde. ¿Autoriza la jefatura? Sí, absolutamente. Y además han pasado por cuestiones increíbles, como tener que ellos mismos ir a la Cámara de Diputados durante la discusión de la ley de presupuesto a que les aceptaran una partida que lograran que les subieran sus sueldos. La subsecretaria Andrea Gutiérrez, porque hasta ese momento no nos quería recibir el ministro de Aguirre,
La señora Andrea Gutiérrez estaba muy interesada en que nosotros volviéramos antes de septiembre para poder presentar de partida la obra nueva que se iba a presentar, que era una obra que se tenía que montar en relación a Víctor Jara. No se pudo hacer la obra, no se pudo nada, porque ellos no pudieron llegar a solucionar el problema. Ella entendió y dijo, esto es injusto, esto no corresponde, vamos a tratar de solucionarlo, pero necesito que ustedes vayan al Congreso y pidan una aprobación de que el presupuesto se aumente para ustedes, para yo poder generar esta acción. ¿Eso no les corresponde a ustedes? Absolutamente no. De hecho, nos habían mandado DIPRES y en un momento nosotros dijimos, ya basta, no. Nosotros no tenemos por qué ir a la DIPRES. ¿No recibió, no? Nunca nos recibió. Fue que éramos de extrema derecha. Se nos acusaba de ser de extrema derecha y que por eso no se nos iba a recibir. Somos el Ballet Folclórico Nacional y tal como el video que hicimos hace súper poco y que lo subimos a las redes sociales, el Bafona es de todos. CNN Chile intentó comunicarse con el Ministerio de las Culturas, quienes decidieron no pronunciarse con respecto a esta polémica y a este paro que va para 9 meses y quizás tiene para mucho tiempo más. Contraseñas, preferencias de consumo y planificaciones para enfrentar problemas complejos. Eso y más puede aportar la ciencia de datos, una metodología en base a la inteligencia artificial cada vez más presente en nuestras vidas y que en Chile tiene un importante desarrollo. Natalia Muñoz reportó este tema y aquí lo vemos. Estamos acostumbrados a escuchar pronósticos del tiempo, predicciones climáticas, pero en realidad todo parte de los datos observados. Datos que están agrupados en este explorador climático. La ciencia de datos entrega una radiografía actualizada de todo tipo de recursos de la naturaleza terrestre, marítima y ambiental, para una mejor toma de decisiones en el territorio y una planificación eficiente de la investigación y la innovación. Así trabaja el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y lo que nosotros hemos hecho de alguna manera, hemos unificado esos datos, pidiéndole por supuesto acceso a los proveedores y reconociendo su rol, ellos son esenciales, pero nosotros básicamente actuamos como unificadores. Pero no son los únicos. Sociedad, astronomía, observación de la Tierra y recursos naturales son los 4 ejes fundamentales que analizó y expuso Data Observatory en su primer Congreso de Ciencia de Datos. Es así como la idea de generar un centro especializado en el análisis primero de datos astronómicos tuvo lugar, se gestó esa idea y con posterioridad fuimos incluyendo distintas áreas. Vemos con mucha claridad cómo los datos impactan en la vida diaria de las personas. Y por lo mismo, de manera transversal, en diferentes temáticas, estamos tratando de mostrar cómo esto se lleva a cabo. Las decisiones que el país vaya a tomar para enfrentar el cambio climático tiene que estar basado en la mejor ciencia disponible. Es decir, necesitamos investigación y esa se basa en datos sobre, por ejemplo, los riesgos climáticos. Pero, ¿cómo funciona e impacta la ciencia de datos en la sociedad? Hoy día la mayoría de las parejas se conocen usando las redes sociales. Esto no es solo un cambio, digamos, de que tecnologías aparecen, sino que se empiezan a adoptar en forma muy masiva por las personas. La vemos en todas partes, como tú dijiste, Waze, el sistema de recomendación de Netflix, incluso el sistema para completar correos está en todas partes. No sé si alguien tiene, por ejemplo, en su casa una Alexa que de repente le pide cosas y Alexa no le entiende. Todos esos modelos siempre han sido entrenados con datos anteriores. Entonces, si esos datos anteriores, por ejemplo, no reflejan nuestra variedad lingüística, es probable que Alexa no nos entienda bien lo que le estamos tratando de pedir. Y no solo en aspectos cotidianos, servicios públicos e instituciones ya operan bajo este mecanismo. Hay que considerar que el CERNAC recibe más de 600.000 reclamos. Todo eso, esa información que se cruza de reclamos, que se cruza de mercados, de empresas, es muy importante porque se traduce en información mucho más precisa para los consumidores. Pero al igual que los dilemas que plantea la inteligencia artificial, una de las prioridades para el desarrollo y uso de los datos está en su regulación. Por ejemplo, ese proyecto de ley plantea que se van a tener que todos los proyectos que tienen alguna componente de inteligencia artificial van a tener que pasar por un consejo evaluador. Y eso puede ser, por ejemplo, un freno a la innovación, a la investigación. La tecnología es muy difícil regularla. Lo que hay que regular es en ámbitos particulares, aplicaciones particulares. Por ejemplo, en el ámbito bancario, cómo tú evalúas a una persona para darle un crédito o cómo evalúas a una persona para darle o no un trabajo. Tú eso puedes caer en discriminación o en injusticia. Son parte de los desafíos para una herramienta cada vez más presente en nuestra vida, que van desde un sencillo trámite a través de la web a cómo abordar problemáticas mundiales como lo es la crisis climática.
Momento de revisar las informaciones internacionales junto a Jacinta Molina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mónica, ¿cómo estás tú? Bien también. Tenemos actualización de Medio Oriente en una jornada bastante noticiosa y con este anuncio que llega de hecho desde la Casa Blanca, donde se informa de pausas diarias en los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Esto revela de cierta manera que Israel ha accedido a cierta presión internacional. Decimos cierta y leve, considerando que incluso habían solicitudes de un alto al fuego indefinido. Sabemos que Estados Unidos e Israel se oponen a aquello, pero también desde Washington habían hablado de la posibilidad de pausas entre 3 días, incluso se hablaba de 5. Finalmente, lo que se acuerda el día de hoy es de pausas diarias de 4 horas máximo, y principalmente en el norte de la Franja de Gaza, donde ya se han habilitado también corredores para permitir la evacuación hacia el sur. Las imágenes también que hemos compartido con ustedes en los últimos 2 días dan cuenta de este éxodo masivo de gazatíes desde el norte de este enclave hacia el sur. Es el llamado también que ha hecho Israel en las últimas semanas, ¿no?, de un traslado forzado, por cierto, de la población hacia esa zona, aunque lo cierto es que los bombardeos incluso se han registrado en el sur de este enclave palestino. Esa es la información que teníamos durante esta jornada, pero también hay una declaración que ha llamado muchísimo la atención por parte del presidente estadounidense Joe Biden en momentos en que se daba a conocer esta noticia. ¿Por qué? Porque lo hace, por cierto, el Consejo de Seguridad estadounidense, pero se le preguntaba al mandatario de ese país por las negociaciones que se han establecido para estas pausas que supuestamente quería Estados Unidos que fuesen más extensas en días. Recordemos que no apoyan un alto al fuego indefinido porque dicen que esto podría permitir el rearme de Hamás, pero también se le consultaba al mandatario norteamericano si sentía cierta frustración por la respuesta que ha obtenido del premier israelí Benjamin Netanyahu. Son de signos políticos, más allá de la afinidad del aliado estratégico que es Israel. Recordemos que políticamente Netanyahu no es lo más a la derecha que existe en Israel. Existen varios partidos más a la derecha, pero es de derecha, de frentón, y Biden es demócrata, que tampoco digamos es... Está bien, pero es centro-izquierda a lo menos centro-izquierda. Y si uno observa lo que ocurría antes del inicio de la guerra, recordemos que incluso Estados Unidos había criticado su reforma judicial y había polémica porque no se le había invitado a la Casa Blanca a Netanyahu todavía, considerando la alianza estratégica entre ambos países. Pero te invito, Mónica, a que revisemos esa declaración y después la comentamos. Did you ask for a 3-day pause to Netanyahu? You know, I've been asking for a pause for a lot more than 3 days. Yes. Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do? It's taking a little longer than I hoped. Está tomando más de lo que yo esperaba, es una forma elegante decir que sí, me frustra que no me haga caso. Exactamente. No, y además reconoce que él no solo es que no había pedido de horas, sino que y ni siquiera de 3 días, sino que había pedido mucho más de 3 días. Sí. Se habla de 5 días, había propuesto la Casa Blanca, incluso se habla de una negociación, una propuesta que estuvo en los primeros días de esta guerra, pero que fue rechazada por Israel. Recordemos que el primer ministro Netanyahu lo que está exigiendo acá es la liberación de todos los rehenes para comenzar a hablar de un cese indefinido de las hostilidades, y también ha puesto ese argumento cuando se ha discutido de estas pausas humanitarias, como las llama Estados Unidos. En paralelo, en Doha hay negociaciones que integran, que están participando en ellas tanto Washington, también Israel y Qatar, para la liberación de algunos rehenes. No ha habido humo blanco respecto a esas negociaciones de momento. Lamentablemente, porque también obviamente está el drama de los rehenes, aparte del drama de los palestinos. Absolutamente. Donde sí hubo humo blanco durante esta mañana madrugada para nosotros, España. Sí, es el tema del cual vamos a hablar a continuación, porque finalmente hubo acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre el Partido Socialista del actual gobernante en funciones y Junts, este partido catalán independentista que hemos dicho va a ser clave en la votación de investidura, que todavía no se ha fijado, pero luego de este anuncio ya los medios en España hablan que este debate de investidura podría ser la próxima semana.
miércoles a jueves sería esto, luego de este pacto que contempla, integra este documento la polémica ley de amnistía, que era la exigencia que hacía Junts. Y por cierto, quien veíamos recién en las imágenes, el ex líder catalán Carles Puigdemont, que recordemos va a ser beneficiado por esto porque es parte de los políticos que participa en este proceso unilateral de independencia de Cataluña. En 2017 es procesado y para huir de la justicia se autoexilia en Bruselas, lugar donde se dieron de hecho estas negociaciones. ¿Qué más contempla este acuerdo? La existencia de un mediador internacional que pueda verificar su cumplimiento, digo, y además otro tema que ha llamado muchísimo la atención porque se sabe que ahí hay diferencias y el PSOE ha anunciado su negativa a aquello, incluso el propio Pedro Sánchez, que es el referéndum de autodeterminación. Lo que dice este acuerdo es que se va a iniciar en los próximos días una mesa de negociación en la cual Junts, este partido independentista, digo, catalán, vaya a proponer ya esta consulta de autodeterminación, y el mismo documento contempla la negativa que expresa como manifiesten lo que quieren, pero no se lo vamos a conceder. Básicamente. No quiero decir que lo dijimos, pero cuando se produjeron las elecciones dijimos que iban a salir resultados. Eso nos decían nuestros analistas, y por la lógica de que si no, los independentistas se quedan sin nada. O sea, si se exponían a quedarse sin nada, si se convocaban a nuevas elecciones y ganaba el PP. Claro. Ahora, Puigdemont les ha recordado el día de hoy al PSOE que este acuerdo se tiene que cumplir, el apoyo no es a cambio de nada, y por cierto esto ha generado tensiones, el rechazo de la oposición. De hecho, desde el Partido Popular han comparado esto con incluso los ataques terroristas de ETA. También Vox, la ultraderecha, ha criticado este acuerdo, y las escenas de manifestaciones en las afueras de la sede del Partido Socialista Español en Madrid se repitieron esta jornada. Las autoridades han cifrado en más de 8.000 las personas que llegaron a protestar luego de que ya se confirmaba este acuerdo, porque en los días anteriores eran en medio de las negociaciones la posibilidad de que se diese este pacto. Ahora estaba la confirmación, y la atención, por cierto, puesta a lo que vaya a acontecer en los próximos días, principalmente la próxima semana, porque ya se habla que ahí sería este debate de investidura. Los plazos, lo dijimos, estaban corriendo rapidísimo porque tiene hasta el 27 de noviembre, pero con esto ya los españoles podrían saltarse estas nuevas elecciones porque habría un acuerdo con los apoyos parlamentarios. El PP obviamente y Vox van a hacer en esta investidura tratar de hacerle pagar el costo político más alto con sus discursos, haciendo el punto, siendo muy duro, aunque saben que tienen la votación perdida, pero van a tratar de hacerle pagar de cara a la ciudadanía el costo más alto posible. Y obvio que tiene que cumplir Pedro Sánchez, porque si no, le dan los votos los independentistas y se los retiran en cualquier momento, hace una votación de censura, y como es un gobierno parlamentario y por lo tanto necesitan del respaldo de las bancadas para no ser censurados y sacados del puesto, tiene que cumplir, o si no se va, digamos. Es obvio que tiene que cumplir. Sí, no hay otra, lo decía Puigdemont también el día de hoy, y buen punto el que mencionas, esta va a ser la bandera de lucha de la oposición después de esta votación la próxima semana, si se dan esos plazos. Nos vamos a trasladar ahora a nuestra región, porque desde finales de octubre había muchísima preocupación en Colombia por la situación del padre del futbolista Luis Díaz, que había sido secuestrado. El gobierno confirmaba la semana pasada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en pleno momento de negociaciones también que se estaban teniendo con el gobierno, y donde claramente este hecho dejó de manifiesto ahí la violación al alto al fuego que se había acordado. Bueno, finalmente el día de hoy el padre de este futbolista, también de nombre Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, de hecho, fue liberado. Estas son imágenes de cuando se le entrega a una misión de Naciones Unidas que estaba en Colombia, y también a un grupo de sacerdotes, y finalmente se traslada a Barrancas, su localidad, donde ahí lo estaba esperando su familia, y como vamos a ver también prontamente, decenas de personas que llegaron a las afueras de la residencia de esta familia a esperarlo
acompañarlo también, donde él incluso agradeció el apoyo. Desde el 28 de octubre estuvo secuestrado. De hecho, lo secuestran al matrimonio, a ambos, tanto al padre y a la madre de este jugador que es seleccionado nacional, juega también en el Liverpool, y esto ocurre en una gasolinera. Estaban ellos ahí cuando llega un grupo de guerrilleros en moto con armas, los secuestran, y cuando ya se activa un operativo policial, también militar, y se va acercando ahí a la zona, por la presión, este grupo libera a la madre del futbolista, pero no se sabía qué había ocurrido con el padre. Estaba ahí la tensión en medio, ya lo decíamos, de un proceso de negociación que queda en riesgo después de este secuestro, y finalmente se ha liberado durante esta jornada. También tenemos declaraciones del padre de este jugador cuando llega a su residencia y agradece a las personas que estaban ahí esperándole después de esta angustiante situación que vive. Espero que todos darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia, de verdad. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias. Entre aplausos, y él habla ahí de una segunda oportunidad de vida después de esta liberación. Absolutamente. Termina bien esta historia y sigue el drama en el fondo de esta segunda guerrilla, las FARC, con las que se logró la negociación, y esta que no ha sido nada de fácil, del ELN. Vamos a terminar nuestra revisión internacional con una buena noticia para los fanáticos del cine, las series de streaming también, porque se pone fin a la última huelga que se mantenía en Hollywood, la de los actores. Recordemos que ellos habían sumado en julio a la paralización del sindicato de guionistas, y tras semanas de negociaciones, una paralización que de hecho duró casi 4 meses, finalmente anoche se llega a un principio de acuerdo que implica que a primer minuto de este día jueves se deponga esta movilización. Esto, por cierto, se va a tener que consultar a las bases, a todos los integrantes del sindicato de actores de Hollywood, pero ya los negociadores lo han votado a favor unánimemente. Es un acuerdo que se alcanza con los estudios de cine, también de streaming, los estudios de televisión, y que contempla, entre otras cosas, un aumento en los sueldos, también el pago ahí por la transmisión de sus obras en los servicios de streaming. Y había un punto muy importante que ellos estaban exigiendo: medidas para protegerlos del avance y la amenaza que pueda suponer también la inteligencia artificial. Esto está incluido en ese acuerdo al cual se llega anoche, y que significa que se depone esta movilización, y así entonces van a volver las grabaciones de las series, de las películas suspendidas e incluso canceladas producto de esta huelga. Y además porque nos estamos acercando a las fechas donde tradicionalmente se dan a conocer los nominados a las entregas de los premios, por ejemplo, Oscar. Los Emmy se suspendieron por esto, así que probablemente también tengamos noticias, novedades sobre aquello, ahora que recién se va a reponer ahí la actividad en Hollywood. Tremendo poder que tienen también estos sindicatos, que están además súper cohesionados, organizados. Es un tremendo poder económico el de esta industria, además. Y lo otro que te iba a decir, que además hay algunos actores además que subieron muchos puntos, los que sí apoyaron la huelga, de los que no apoyaron la huelga, y habían también declaraciones en ese sentido. Pero nada, pues se solucionó. Parecían altas de las demandas, bastante razonables, en una industria millonaria, temas de condiciones laborales, pero también uno que era súper sensible, que es el de la inteligencia artificial. Porque venir a quedarte con la idea de un creador y después hacerle como un lifting solamente vía inteligencia artificial y ya prescindir de los servicios. Hay hartos temas ahí que eran importantes, y que tiene que ver con que se respete el derecho de autor y la creatividad también, y lo que implica ese trabajo en esta industria. Ya pues, nos vamos a la pausa y regresamos con más informaciones. Le agradecemos, por supuesto, como siempre, a Jacinta, como cada noche. Pausa y regresamos con más a CNN Prime. Y con música entonces cerramos CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego es jueves. Así es que es día en que Matilde Burgos nos presenta
CNN íntimo, esta vez con el diseñador chileno Rubén Campos, que está de aniversario además, así es que mucho que conversar con él. Jueves 9 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.